compartirles algunas de las líneas que esboza nuestro trabajo, ¿no? En primer lugar, pues trabajar con esta parte de introducción o de contextualización, esta idea de la flexibilidad como presupuesto en la educación superior, cómo permea al programa de la licenciatura en Derecho enmarcado en un modelo educativo de la Universidad de Sonora, platicarles sobre el acercamiento de la experiencia del modelo universitario, lo que ocurre particularmente desde nuestra parcela de realidad en una unidad regional sur de la Universidad de Sonora, que está en la parte más al sur, como su nombre lo indica, del estado de Sonora. Somos una unidad foránea con una población estudiantil de 840 alumnos, y qué es lo que está ocurriendo a partir de esta flexibilidad curricular, y finalmente algunas conclusiones o líneas de intervención que nosotros consideramos como elementales para poder trabajar en esto que yo considero es una problemática. La flexibilidad, lo que nosotros con preocupación desde nuestra perspectiva hemos entendido que la flexibilidad se está viendo sesgada exclusivamente sobre este concepto de suprimir toda soporte o seriación específica, ¿no?, en los programas. ¿Qué es lo que atendíamos en nuestro proceso como problemática? Vimos este concepto: los estudiantes pueden elegir de manera libre, pero simplemente al venirnos, ayer antier me dice una de las niñas al proceso de evaluación que les estaba entregando: maestra, dice, será que se me hace muy complicada su materia porque no he llevado la materia de Derecho Administrativo y estoy cursando con usted el procesal administrativo. Entonces, situaciones como esas. Considero que es muy sesgada el concepto de la flexibilidad curricular y que tenemos que abordar esta idea desde una acción mucho más amplia. Flexibilidad, yéndonos a un sentido etimológico, como la carrera que es susceptible de cambios y variaciones según las circunstancias o necesidades. Este es un concepto muy amplio. Retomamos también el concepto que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿sí?, que tiene además una oferta académica y además tiene un eje transversal, que es de los planes de estudio que revisamos en otras universidades, en los que ya lo incluyen dentro de sus modelos educativos. Aquí nos establece formas de estructuración de formación académica, el tiempo para cursar los programas, la modalidad de las experiencias para el aprendizaje, que puede ser como un acompañamiento, es decir, ya establece el modelo educativo, la transición de la educación centrada en el maestro para transitar a la educación centrada en el aprendizaje del alumno, que es un cambio paradigmático dentro de la universidad. El intercambio académico de los estudiantes, que hablamos de la movilidad, de la transferencia, de la portabilidad y del reconocimiento de esos estudios en otras IES. Establece también las optativas y de acentuación, los temas transversales y la movilidad tanto de docentes como estudiantes a nivel nacional e internacional, o aún en este primer semestre se estableció ya la movilidad intrainstitucional, es decir, yo voy a poder tomar clases de sociología, siendo alumno de Derecho, me voy a Sociología y tomo la clase de Sociología, o me voy a Psicología y tomaré Psicología y Derecho, ¿sí? Este es el programa piloto primero que apenas se acaba de establecer entre varias facultades de la universidad. ¿Cuáles serían las posibilidades que nosotros vemos dentro de una flexibilidad no entendida como que cada alumno puede tomar las materias sin seriación? No, dentro de la universidad y nosotros sí establecimos seriaciones para saber cuál era el óptimo, y los tutores auxilian a los estudiantes para decirles cuáles serían las rutas académicas más favorables para su formación, ¿sí? No se ofertan todas de tal manera que no haya esa integración. Efectivamente veíamos que en otras entidades, otras unidades decían, tómelo como sea y no hay seriación. Vimos que eso no era lo óptimo para el aprendizaje integral. Sin embargo, pensamos que la facilidad o la oportunidad que nos puede dar la flexibilidad es que nos permite actualizarnos a los cambios constantes que vemos en la sociedad, culturales, económicos, sociales, políticos. Creo que en esta época como juristas y sobre todo para nuestros estudiantes, los estamos formando cuando iniciamos una reforma curricular para que en 5 años egresen probablemente con conocimientos o habilidades que ya a lo mejor van a estar sobrepasados por el tiempo y por las reformas legislativas. Entonces tenemos que enseñarlos dentro de los planes que nosotros tenemos, es el aprender a aprender, a que él aprenda a criticar, a debatir, por eso el club de debate y argumentación jurídica, que él aprenda a aprender cuando ya esté fuera de la facultad, ¿sí? Eso ha sido importante dentro de lo que estamos manejando. Entonces creo que bien entendida la flexibilidad curricular y bien manejada puede darnos opciones.
¿Cuáles fueron los obstáculos a los que nos enfrentamos? Primero, tener un líder, que llegara alguien con el valor y con la tenacidad para poder enfrentar todos los contextos que sabemos, todos los que trabajamos en alguna institución, que vamos a enfrentar cuando intentamos no solamente hacer una reforma curricular. Si es actualización, habrá problemas, pero si además es innovación, créanme que el mundo se pone en contra. También tendremos los problemas administrativos. La capacitación al personal será muy importante para que se pueda operacionalizar. Existe total resistencia al cambio, no siempre hay consensos para realizar las reformas, puede haber condiciones económicas que no favorezcan. El factor, creo que yo diría más importante, que siempre existen no nada más cuestiones académicas, sino principalmente cuestiones laborales, profesionales, personales, ideológicas y políticas que influyen en todo proceso de reforma curricular y que pueden obrar en contra para que un plan de estudios, por muy bien que esté diseñado, pueda funcionar. Me quedo. Voy a tratar tres temas. Primero, o tres, digamos, acápites. La investigación jurídica de una empresa racional. Me parece importante que analicemos o determinar cuál es el estatus científico, digamos, o estatus de conocimiento epistemológico de las ciencias jurídicas, porque damos por presupuesto que son ciencias jurídicas, que son ciencias y que listo. Y eso, digamos, es debatido. En el segundo ítem hablaré ya más específicamente del marco teórico y finalmente sobre la necesidad del posicionamiento filosófico y sobre la investigación jurídica de una empresa racional, en sentido amplio. Existe una gran dificultad para definir el objeto del derecho. Y así empiezan muchos de los libros de introducción al derecho, Hart, Atienza, Nino, etcétera. Todos dicen, bueno, ¿qué es el derecho? Esto tiene, digamos, como veremos luego, mucha importancia en cuanto a la construcción del marco teórico o la utilidad del marco teórico en las investigaciones jurídicas. Sobre el estatus epistemológico de las ciencias del derecho, yo distingo, siguiendo a Pedro Aba, la racionalidad científica, lo que determina la racionalidad científica, antes, es la intersubjetividad. La intersubjetividad que se logra a través de acuerdos en cuanto a lenguaje y procedimientos y que esto permite comprender, compartir y falsear los hallazgos de las investigaciones. La intersubjetividad no es un rasgo de todo o nada, sino que es un rasgo graduable y por eso él distingue entre, ahora sí, ciencias en sentido estricto, de intersubjetividad fuerte, y las ciencias en sentido amplio, de intersubjetividad débil. La intersubjetividad implica que hay una comunidad, digamos, académica, una comunidad de conocimiento en la cual hay ciertos acuerdos respecto a lo que vale. Las múltiples disciplinas que estudian el fenómeno jurídico, teoría general del derecho, dogmática jurídica, filosofía del derecho, sociología, etcétera, constituyen claros ejemplos de racionalidad en sentido débil. Esto no significa que sea irracional, lo que quiere decir es que es diferente y esta distinción hay que hacerla porque entonces tendríamos que exigirnos más respecto a esos acuerdos para ver que estemos hablando de cosas que tengan coherencia teórica y que no esté hablando uno sobre un universo conceptual y otro sobre otro, discutiendo y en realidad no hay ni siquiera un mismo nivel de discusión. Me parece que la profesora Francesca lo mencionó en su exposición. También hay que tener claro que digamos, juega el pluralismo de métodos. No hay un solo método, menos en lo jurídico, hay una pluralidad de métodos y esos métodos estarán definidos de acuerdo al objeto. Y el objeto, digamos, no es como vimos, no está claro, porque ¿qué es el derecho? Si nos ponemos a discutir aquí sobre qué es eso, ¿verdad? Nos tomará todo el Congreso y no tendremos respuesta. Atendiendo a todo lo anterior, entonces podemos decir que respecto a la investigación jurídica, que como todo esfuerzo de producción de conocimiento racional debe procurar la mayor intersubjetividad posible, lo cual pasa necesariamente por revisar y explicitar sus métodos, así como la perspectiva teórica desde la cual se aborda el objeto de estudio. Aquí viene lo del marco teórico. Pasamos entonces. Para que haya investigación académica de verdad, para que haya una investigación tiene que haber novedad, tiene que ser algo que se dijo nuevamente. Eso en las guías de investigación se garantiza o se busca garantizar con el estado de la cuestión. El marco teórico es una verdadera caja de herramientas conceptuales, desde y con las cuales ideamos y trabajamos el problema de investigación. No es un ítem nada más, es desde y con lo que construimos el problema y llevamos a cabo la investigación.
Y no es posible pensar la praxis sin teoría y sin conceptos. Nadie puede existir sin conceptos. Y todos tenemos alguna definición conceptual del mundo. La diferencia entre el pensamiento, digamos, científico y el pensamiento común es que el pensamiento científico explicita la teoría. Y el marco teórico, eso es lo que se supone que debe hacer. No puede ser ni un glosario de conceptos, ¿verdad? Que lo terminan reduciendo a un referente conceptual con un glosario de conceptos, ni unos axiomas que no tienen nada que ver entre sí, sino que es, en suma, un conjunto de conceptos interrelacionados argumentativamente entre sí, de manera coherente, que expone la perspectiva teórica a partir de la cual se elabora el problema y desde el cual se desarrolla la investigación. A mayor complejidad teórica de la disciplina, mayor importancia tiene el marco teórico. Según usted qué concepción tenga del derecho, usted va a ver problemas distintos, va a abordar problemas distintos y le va a dar resoluciones de maneras distintas. Podemos decir que el marco teórico es condición de posibilidad, no solo del problema, sino de toda la investigación, pues es garantía de intersubjetividad y previene las incoherencias teóricas del eclecticismo. Si el problema es la razón para hacer el viaje, el marco teórico es la nave que nos permitirá llegar a algún puerto, no necesariamente el esperado, pero nos permitirá llegar a algún puerto y no naufragar en el intento. Sin marco teórico no se sabe lo que se está haciendo, no se sabe de qué teoría se parte, no se sabe qué es lo que se está construyendo. Y lo que puede... Creo que estamos hablando del mismo idioma, que sepa Dios por qué se separó, en qué momento los abogados prácticos estamos del lado contrario de los abogados teóricos. Cuando en realidad podríamos hacer un tremendo equipo que sirviera al abogado ejecutor a aterrizar estos conocimientos de investigación, ¿no es verdad?, llevarlos a la vida práctica, y a su turno al abogado teórico servirse también de la práctica y no alejarse tanto, ¿cierto?, del mundo real. El modelo de enseñanza del derecho parte desde la base errónea de que todos aprendemos de la misma forma. ¿Cuál es la solución que podemos plantear? Hablábamos de diseño curricular y ahí es donde estoy yo parado en esta mesa, ¿cierto? ¿Cómo podemos diseñar un currículum tan flexible que involucre, ¿cierto?, distintos modelos de aprendizaje, distintos enfoques y por sobre todo distintos productos de abogado? ¿Es válido el abogado investigador? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. ¿Es válido el abogado práctico? Por supuesto que lo es también. El problema es que las universidades chilenas se acreditan en calidad, ¿cierto?, generalmente diciendo que funcionan en base a competencias, pero ese decir en base a competencias no se traduce en lo que el alumno experimenta dentro de la sala de clases. Primero, yo no sé si existen dos derechos, el derecho teórico elevado y el derecho práctico. Creo que no, yo soy abogado y sé que no es así, pero esa es un poco la visión que se lleva el alumno. Y por otro lado, la diferencia, ¿cierto?, entre la enseñanza y la educación. La enseñanza está vista desde nosotros, desde los que enseñamos. La educación es desde el alumno. El problema es que el aprendizaje habla de educación. Este es un congreso de educación. A mí me llama poderosamente la atención alguien lo dijo en una vez anterior, ¿por qué aquí no hay alumnos? A mí me gustaría mucho que alguien dijera, ¿sabe qué, profesor? Es muy bueno que ustedes se sienten a reflexionar, a debatir, a diseñar, etcétera, pero si eso no se traduce en lo que el alumno vive en la sala de clases, esto es pura tiempo perdido, como dijo un colega hace un rato. Entonces, al final del día, la educación centrada en el alumno dice relación con que nosotros, profesores, sepamos o centremos nuestra visión en si el alumno aprende o no. Del aprendizaje basado en competencias, si va a ser una declaración de principios, es una letra muerta. Si seguimos reflexionando sin alumnos presentes, con voz propia, etcétera, sigue siendo, a mi juicio, letra muerta. Por lo tanto, debe existir una coherencia entre lo que se enseña, entre cómo se evalúa y entender que el modelo curricular es... El modelo curricular, ya no voy a seguir pasando diapositivas en realidad, el modelo curricular es un engranaje que involucra docencia, investigación, diseño curricular, pedagogía, pero por sobre todo tener al alumno que es el real protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y es el que le da sentido a todos los congresos, incluyendo la razón por la cual yo estoy desde el sur del mundo parado hablando con ustedes. Muchísimas gracias. Evidentemente sí, consideramos desde nuestro espacio académico que existía un gran distanciamiento entre la práctica y el ejercicio de la enseñanza del derecho. También nos presentamos el cuestionamiento de cómo reclutar profesores clínicos y si existía un divorcio entre el profesor teórico y el profesor práctico. Y en este caso la solución que encontramos es contratar personal con una gran base teórica, pero que conociera el ejercicio de la práctica.
El perfil evidentemente es difícil, pero no es imposible de lograr. Y les cuento que en el ITAM el modelo clínico es obligatorio desde hace 2 años. Es decir, los estudiantes tienen que tomar por lo menos 2 materias clínicas durante su formación académica, pero pueden extender voluntariamente hasta 4 materias clínicas. ¿Esto qué implica? Que estamos garantizando con nuestro perfil de egresados que exista le llamamos un mínimo de horas de vuelo. Es decir, que el estudiante sepa hacer algo relacionado con la profesión al egresar de la carrera. Y la primera pregunta es, ¿por qué hacer una clínica contra la trata de personas? Pues quizá ustedes lo sepan, México es el segundo país a nivel mundial en incidencia de trata de personas. Se estima, conforme al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que hoy en día en este país hay 400,000 personas en situación de esclavitud. Esa es la situación que tenemos en nuestro país. Entonces, si vamos a elegir una clínica temática, justamente nos sumamos al movimiento de las clínicas contra la trata de personas que encabeza la Universidad de Michigan, que fue incluso donde nosotros adoptamos el modelo clínico, donde capacitamos a nuestro personal en ese modelo clínico. ¿Qué estudiantes se inscriben en la clínica de interés público contra la trata de personas? Estudiantes que tienen un gran perfil social, un gran deseo de participar en temáticas sociales, en temáticas relacionadas con este ejercicio profesional, que tienen el tiempo para dedicarle realmente a un modelo clínico y que tienen este deseo de aprender junto al profesor. Aquí yo les decía, yo hago práctica profesional, pero lo hago desde mi visión como profesor. ¿A qué voy con esto? Los estudiantes van conmigo a las audiencias. Los estudiantes entrevistan clientes conmigo. Los estudiantes ingresan a los centros penitenciarios conmigo. Los estudiantes redactan demandas de amparo conmigo. Se entrevistan con jueces acompañados conmigo. Es decir, la práctica yo la hago fuera del aula, pero llevando de la mano al estudiante. Y eso realmente nos ha funcionado muy bien con justamente los estudiantes que quieren involucrarse en este modelo. La clínica tiene básicamente 3 áreas de trabajo. Un área de litigio estratégico, otra área que le llamamos de incidencia en política pública y un área de difusión y concientización de la sociedad. Cada semestre se crean, conforme al número de estudiantes, se les divide en equipos de 4 personas y cada equipo tiene 2 casos. ¿Pero qué casos son? Son casos de alto impacto, casos de interés público que consideramos pueden incidir en la política pública. Casi siempre son casos mediáticos, casi siempre son casos que pueden ser llevados ante la Suprema Corte o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, vamos a participar en unas semanas en una audiencia ante la Corte Interamericana como equipo clínico. Estamos, por ejemplo, hace poco hablando de casos mediáticos, este famoso caso de los Porquis. La Clínica de Interés Público presentó el recurso de revisión de amparo en representación de la víctima. Acabamos de ganar un caso en la Suprema Corte la semana pasada para que se reconociera la explotación sexual sin lucro como beneficio en el delito de trata de personas y cuestiones por el estilo. Estamos trabajando un caso de un asesino en serie en San Luis Potosí y ¿esto qué hace? Que el estudiante se sienta apasionado y que diga, me está llegando en el principio de mi carrera casos que a lo mejor en el ejercicio profesional de otros abogados, si se me está teniendo el tiempo, en el ejercicio de otros abogados jamás terminarían. Nosotros partimos de una hipótesis y tal vez aquí hay algunas diferencias en el caso mexicano. Los exámenes orales en muchas universidades chilenas para finalizar una asignatura son exámenes donde el profesor pesquisa resultados de aprendizaje en los estudiantes. Son orales sin una pauta de evaluación y pueden durar en algún caso 3 minutos, en otros casos 15 minutos. Como Claudio es profesor de Derecho Constitucional, y yo estoy cercano a la disciplina, a pesar de que no es la asignatura que yo hago, si un profesor, esto es una hipótesis, si un profesor le pregunta a un alumno sobre los principios fundamentales de la Constitución chilena, a otro le pregunta sobre el juicio de acusación constitucional, o a otro le pregunta sobre la elaboración de la tasa de política monetaria del Banco Central, hace 3 preguntas con distintos grados de complejidad a 3 estudiantes de un mismo curso que compartieron una misma asignatura con un mismo plan de estudios. Eso para nosotros a veces obedece a un margen de discrecionalidad que puede ser tolerado, pero a veces se abusa de él. Y por lo tanto los estudiantes nos hacían continuamente 2 críticas.
los exámenes son poco transparentes y los exámenes son poco objetivos. Pasamos a la etapa de elaborar una propuesta de rúbrica, que también va a ser sometida a nuevos juicios por parte de otros actores, que tiene dos criterios de evaluación, con ponderaciones diferenciadas. Primero tiene criterios formales y luego criterios jurídicos, con 4 distintos niveles de cumplimiento o de logro, que son los de siempre: excelente, bueno, regular y malo, o deficiente. La rúbrica da una garantía de objetividad y transparencia al hito evaluativo y principalmente al estudiante, pero incurre en otro de los grandes problemas que tiene todo examen de finalización de una asignatura: no retroalimenta. Eso tenemos que superarlo de algún modo. ¿Qué desafíos tenemos? Por de pronto, socializar la utilidad, los beneficios que proporciona la rúbrica. La capacitación de los profesores. Esto también es clave. No podemos introducir una rúbrica al hito evaluativo si no cambiamos el paradigma con el cual un profesor, además que hace clases en una universidad que está orientada al desarrollo de las competencias y no con un enfoque contenidista como un profesor mayor quisiera aspirar. La implementación gradual es un gran desafío por nuestro volumen de operaciones, digamos. Con 2.400 alumnos, con 400 profesores, es difícil. Realización de ajustes cuando corresponda.